Bienestar para ti, el arte de permanecer. Este es un podcast de la Fundación Universitaria Colombo Germán. Bienvenidos a su podcast de psicología Actívate con tu presente, donde conocerás sobre mindfulness y valores desde la terapia de aceptación y compromiso. Dirigido por Carolina Ninco y Lina Bravo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me presento, mi nombre es Lina Bravo, soy psicóloga en formación de la Fundación Universitaria del Área Andina y practicante de la Fundación Universitaria Colombo Germana y les doy la bienvenida a nuestro podcast. En esta ocasión hablaremos sobre los valores personales. Desde el área de bienestar institucional estamos muy felices de compartir con ustedes este espacio de aprendizaje y práctica de psicología clínica. El día de hoy hablaremos acerca de los valores. Vamos a entender qué son los valores, cómo los podemos identificar y cómo influyen en nuestras vidas. Para hablar acerca de este tema tendremos una invitada muy especial. Le damos la bienvenida a Adriana Peña. Es psicóloga graduada de la Universidad Konrad Lorenz y el día de hoy es la persona que nos va a acompañar en este capítulo. Muchas gracias por asistir a este espacio que seguro será valioso de aprendizaje para toda la comunidad unigermanista. Bienvenida, Adriana, cuéntanos un poco más sobre ti. Bueno, no, a ustedes primero muchísimas gracias por tenerme en cuenta para este espacio, me parece súper valioso, justamente valioso para abordar estos temas. Y pues nada, como tú bien decías, pues soy psicóloga de la Konrad Lorenz, hice una especialización en psicología clínica infantil, adolescente y la familia. Hace 2 años me formé en Buenos Aires en terapias contextuales de tercera generación, específicamente en ACT y en DBT, lo cual pues me habilita a trabajar también con adultos y pues no solo enfocada en niños y adolescentes. Ya llevo 10 años como profesional y pues nada, en este momento me encuentro desempeñando mi consulta clínica de manera particular e independiente. Bueno, Adriana, qué bueno, me alegra muchísimo tenerte pues como nuestra invitada. Bueno, dando un poco de introducción hacia qué son los valores, pues entendemos que los valores son lo que uno quiere para su vida, asimismo pues debemos tener muy en cuenta que se eligen libremente y cumplen como función de pues orientar y motivar frente a un propósito. Bueno, aquí Adriana, tengo una pregunta para ti. Cuéntanos qué son los valores personales. Bueno, como bien tú lo mencionas, son estas voluntades o deseos, son deseos profundos, ¿no? Que nacen de lo que realmente nos importa y nos apasiona. Esto, por tanto, tiene que ver con nuestra historia de aprendizaje, ¿no? Nos sale de, por ejemplo, lo que la gente espera de nosotros o de quizás estos valores que se esperaría o que normalmente hay mucha gente que los aprecia. Tienen que ver con los valores éticos, por ejemplo. Para mí puede ser muy importante ser responsable, pero no necesariamente porque la gente me ha dicho que tengo que ser responsable, sino porque para mí, desde mi historia de vida y desde mi experiencia, ha sido un valor que me ha permitido enriquecer mi vida, ¿me va a entender? Entonces va más por ese lado. Ujú. Ok. O sea, ahí es donde se hace uno la pregunta que muchas veces confunden los valores éticos con los personales. Claro, claro, o sea, están relacionados, pero no son, digamos que cuando tú eliges tus valores de vida, no lo haces desde los estereotipos de lo que la gente espera, sino que pueden estar dentro de tus valores personales, los éticos, como también pueden estar otros que por ahí no son tan éticos. No sé, te pongo un ejemplo como la creatividad. Ser una persona creativa para mí puede ser importante, para otras personas no. Y esos no necesariamente son los éticos. Ok, y bueno, ahí relacionándolo a la importancia de los valores en nuestras vidas, ¿cómo se diría? O sea, son importantes el por qué. Bueno, son importantes justamente porque nos van dirigiendo el camino. A diferencia de, por ejemplo, las metas.
los valores tienen como característica que los puedes vivir aquí y ahora. Es decir, si para mí es importante ser una persona amorosa, lo puedo hacer ya, aquí, contigo, ¿sí? Ujú. No necesitamos eh, tener, por ejemplo, un título como que somos amigas para que yo después sea amorosa. No, yo lo puedo hacer con cualquier persona, lo puedo hacer en mi día a día y no tengo que esperar a que se cumpla una meta para para poderla actuar o para ser coherente con ella. ¿Mm? Ok, entonces ahí iría como muy relacionado con nuestras vidas cotidianas, de acuerdo a los valores. Exacto, es poder enriquecer el camino a través de lo que es importante para mí, es decir, de estos valores. Entonces, no sé, me levanto y, por ejemplo, decido y me dirijo o dirijo mi actuar hacia un valor como ser cariñosa al saludar a mi mamá, por ejemplo, ¿sí? Ujú, Y sí. después soy respetuosa con el vigilante cuando salgo del conjunto. Y después decido ser amable con una persona desconocida. Ahí viví 3 valores, cosas que son importantes para mí y los viví en el momento presente. Ok, o sea, básicamente esos son ejemplos de cómo uno vive sus valores día a día. O sea, Sí, como independientemente de todo, uno como que ofrece o ejerce ese valor ante uno mismo y ante otras personas. exacto, es una elección y una disposición a vivir en coherencia con valores y no mediado de pronto por tus eventos privados, es decir, por tus sensaciones o por tus pensamientos, que muchas veces son los que empiezan a tomar un poco partido en tu día a día. Entonces, no sé, está haciendo un clima por ahí que para ti es como incómodo y no te gusta o es indeseado, entonces eso te predispone y entonces ya no eres amable con el vigilante cuando para ti, por ejemplo, es importante ser amable. ¿Me hago Oh, entender? sí, sí, señora. Entonces, ahí, digamos, en ese orden de ideas o lo que nos has comentado, ¿cómo haríamos para identificar los valores? ¿Cómo hacer una identificación de ellos? Ujú, Eso a veces nos cuesta, porque a veces uno o consideramos que ya están dados, es decir, en mi casa me han inculcado valores y relacionamos con los éticos, ¿no? ujú. Entonces, yo los doy por sentado, o sea, yo doy por sentado que soy responsable, yo doy por sentado que soy amable o doy por sentado que soy amorosa, ¿cierto? Y eso lo asumo. Pero cuando uno decide enfocarse en los valores y de verdad empezarlos como a saborear, la idea es vivirlos y permitir y elegir el momento en el que los voy a vivir, ¿sí? Haz de cuenta que es como ponerle sal a la comida, ponerle gusto a todo lo que tú vas haciendo. Esos son los valores, hacer que la vida tenga un sentido, que sea una riqueza en tu caminar cotidiano. Entonces es elegir qué realmente es importante para mí. Y esto pues no es tan fácil. Realmente hay que hacer todo un trabajo y una de las cosas que hacemos en el Ujú. contexto terapéutico es clarificar esos valores, volverlos como personales, como apropiarse de cuáles son realmente los tuyos. Y eso lo hacemos a través de metáforas o de ejercicios o de diferentes estrategias. Ok, entonces, pues, lo que comentabas que uno lo da a veces como por sentado, es como, ya lo tengo y ya, ya, si lo hago bien y si no, pues también. Sí, tal Ok, cual. O incluso es como, no, pero yo soy respetuosa siempre. Y vas a ver y pues de pronto no es tan así, ¿sí? Habría que ver cuándo realmente te dispones a ser realmente respetuosa o cuándo de verdad sentiste y fuiste consciente de ser respetuosa, ¿no? Sí, señora, ya es como interiorizar eso, lo que uno dice que es Sí. y lo que uno desea. Y bueno, de acuerdo a eso, obviamente, los valores van cambiando a lo largo de la vida pues, de una persona. ¿Cómo se hacen esos cambios o cómo se generan?
realmente te lo va dando la historia de aprendizaje. Entonces, no es lo mismo los valores que vamos adquiriendo desde la infancia, luego vamos pasando a la adolescencia que empezamos a apreciar otras cosas, porque de acuerdo a nuestro contexto, pues como que vamos apreciando y valorando cosas distintas. Entonces, pues ahí hablamos, es más de historia de aprendizaje y esto depende de cada uno. Cada cosa que vas viviendo pues te va permitiendo valorar ciertas cosas y no tantas. Por eso te decía, para alguna persona puede ser valioso ser responsable, para otra quizás no. Ok, o sea, influye mucho también el contexto y la cultura en la que Claro, se desarrolla la persona. total, total. Por ejemplo, pues imagínate, en Europa es ser puntual, por ejemplo, es muy valioso. Ujú. Para nosotros tal vez no. Y no solamente porque no queramos, sino porque muchas veces no se puede o el contexto no lo permite. Entonces, pues ahí es donde se complica. Sí, señora. Nos comentabas anteriormente lo de las metas que son muy, muy, muy diferentes, o sea, son diferentes a los valores, pero van como muy de la mano. Entonces, un ejemplo podría ser como el valor de la persona de, no sé, entrar a un trabajo y la meta es subir de puesto e ir ascendiendo. Yo veo que ambos que pusiste son objetivos, es decir, Son objetivos, ok. claro, serían metas, perdón, metas, Ujú, objetivos, digamos que yo lo hago análogo. Y es, eh, entro al trabajo, es meta, o sea, entré como check. Todo lo que tú puedas ujú, hacer check es una meta, ¿sí? Entonces, entrar al ok. trabajo, check, ascender, check. El punto no es ese, el punto de los valores es el proceso. ¿Qué pasó para que llegaras allá? ¿Mm? Listo, Es el sí. camino que yo atravieso y lo que yo voy saboreando en el camino. Entonces, por ejemplo, si mi meta es irme a Cartagena en bus o en carro, esa es mi meta. O sea, llegué a Cartagena, check. Listo. Pero Ujú. los valores sería todo lo que yo voy haciendo para llegar a esa meta. Es decir, qué hice en el camino, qué aprecié, si realmente me dispuse a, por ejemplo, vivir mi curiosidad, que ese es un valor. Entonces, si fui curiosa y Ujú. me puse a mirar el panorama, si además por ahí fui em, amable con las personas que iba conociendo en el camino, si por ahí fui creativa y me inventé un juego para hacerme el camino más ameno, ese Sí, tipo de cosas son valores y es lo que me va llevando hacia esa meta. ¿Mm? okey. Es como también disfrutar el momento. Claro, por eso te decía que los valores se viven en el aquí y en el ahora. No son cosas que están en un futuro, son cosas que las puedo hacer ya y que puedo vivenciarlas de inmediato y todo el tiempo, son continuas. Ahora, las metas también están, aparte de que son los check que tú haces, también es lo que pasa después. Entonces, por ejemplo, me casé y eso ya es una meta. Me casé. Si tu vida está enfocada en metas, tú dices, ya me casé, doy por sentado que ya es Uy, para ya. siempre Ujú. y que no tengo que hacer absolutamente nada. Pero si tú vives enfocada en valores, la meta no es la que va a tener el control allí, porque tú dices, sí, ok, me casé, era importante, pero tú vas a valorar, es más, qué voy a hacer después para que realmente este matrimonio sea valioso, valga la pena, tenga sentido, ¿no? Sea rico y significativo. Entonces, ¿cómo voy a hacer que mi matrimonio realmente perdure? Esos son valores. Pregunta, Ujú. con respecto a lo de las acciones comprometidas, es como qué son, cómo funcionan, qué relación tienen con los valores, porque sí tienen varias relación, pero pues hasta qué punto están tan relacionadas ellas 2 que influyen en todo el Están contexto. súper relacionadas, porque Ujú. entonces te ponía el ejemplo del viaje. Entonces yo, por ejemplo, aprecio ser curiosa, ¿cierto? Ese sería el valor. La acción comprometida son las cosas que yo hago para que realmente eso tenga un valor. Entonces, ¿yo qué hice para ser curiosa? Miré por la ventana, esa es una acción, ¿cierto? Em, no sé, tomé fotos,
Eso es una acción. Ahora, esto lo estoy poniendo como en un ejemplo, digamos, casual, pero en una situación, por ejemplo, difícil para un paciente, por ejemplo, un valor podría ser como desligarse de la sensación de malestar para disponerse a hacer algo que aprecie. Entonces, por ejemplo, si es una persona que está con una situación de estrés o de ansiedad increíble, disponerse para hacer algo que le importa le cuesta un montón, ¿cierto? Entonces ahí la acción comprometida es cómo te vas a acercar independientemente de la ansiedad a eso que te importa. Por Ujú. ejemplo, ir a trabajar. Sí, Es una acción comprometida que lo acercaría al profesional que quisiera ser, a la persona que él se imagina ser o el profesional comprometido, responsable y demás que quisiera ser. Entonces, es aceptar la ansiedad para disponerse a acercarse a su valor a través de una acción comprometida como simplemente ir al trabajo. ok, entonces en sí las tres van súper, súper ligadas, lo que es las acciones comprometidas, los valores y las metas. Ujú. Entonces ahí es como hacer esa diferenciación que ya hicimos de las metas, pero igual que no se aparten de decir, ay, no, pues ya tengo mis valores, no necesito mis metas. Es como llevar su línea siempre de valor, acciones, metas, acciones, valor y metas. Total, exacto. Digamos que también es notar bajo qué estás tan enfocado, porque puede Ujú. ser que tu vida esté muy enfocada en metas y ahí entonces tendríamos que revisar por qué está tan ligada a las metas y de pronto tan alejada de los valores, ¿sí? Sí. Y si lo enfocas todo hacia los valores sin metas, bueno, también qué está pasando allí con, ¿cierto? Es como encontrar un balance en el Ujú. que ambas cosas puedan estar equilibradas. Bueno, súper. Ya claramente queda mucho más claro lo que son los valores. Bueno, pues ya Adriana, ya teniendo pues lo que decía ahorita más claro los valores, nos podría realizar pues como unos tips frente a la identificación de valores o cómo los podemos realizar. Sí, bueno, algo que yo hago mucho en consulta es a veces hacer como la analogía de que nuestra vida es como un jardín, porque esto nos hace como enfocar y poder notar que nuestra vida incluye muchas áreas, ¿cierto? Está el área Sí, del trabajo, está el área del estudio, de la salud, pues estas las compartimos normalmente todos, ¿no? Lo social, la familia, bueno, tenemos varias áreas de la vida y esas corresponderían a las plantas que harían parte de este jardín, ¿sí? A veces me gusta poner a dibujar a mis consultantes como para que se armen el escenario genuino, ¿no? Y puedan notar qué tipo de plantas hacen parte de su propio jardín, que noten que solamente cada uno lo puede cuidar, nadie lo va a hacer por nosotros. Y que cada planta entonces va a determinar ese valor que representa esa área para mí. Entonces, por ejemplo, la familia. ¿Por qué es tan importante mi familia? ¿Quién quiero ser yo en esa familia? ¿Qué papel quiero jugar? ¿Sí? Entonces, si quiero ser sí. quiero ser, ¿qué tipo de hermana quiero ser? ¿Qué tipo de hija quiero ser? ¿Qué tipo de mamá quiero ser? ¿Qué tipo de papá quiero ser? Ahí te trazas los valores que van a estar, digamos que alimentando esa planta. Y las acciones comprometidas serían las cosas que vas a hacer para ponerle agüita día a día y llegar a que ese valor realmente tenga ese valor. Que tú notes qué tan descuidadas están las plantas, porque a veces nos dedicamos más a unas que a otras. Y en ese sentido, pues nos estaríamos alejando de lo que realmente es valioso y por ahí nos estamos enfocando en la hierba mala y en cómo arrancar esta hierba mala. Así Ujú. que esto nos va a permitir saber a qué le vamos a apuntar, qué tipo de valores tenemos en cada área y si de verdad las estamos alimentando o si estamos de pronto como viviendo más desde las metas que no logramos porque pues no tenemos los valores claros y por ahí tampoco las acciones comprometidas.
Ok, entonces es como realizar esa identificación de nuestros valores frente a un jardín, que cada valor es una flor y como lo que decías tú, cómo lo estamos cuidando. Ahí Ujú. también ellos, los oyentes, pueden realizar pues ese ejercicio, eh, sí, realizar ese ejercicio, que ellos pues ahí como que logren identificar qué valor es importante en ese momento para sus vidas. Claro, claro, igual el valor se puede trazar tan amplio, ¿no? O sea, esto de qué tipo de mamá quiero ser, no sé si, por ejemplo, el valor fuera como ser una excelente mamá, amorosa, comprensiva, etcétera. Bueno, esto es inalcanzable, esto no es como algo que haces check y ya está, es algo que trasciende y que se da todo el tiempo, es un continuo, como la planta, como que no tiene un límite muchas veces, sino que hay que mantenerla. Ujú. Entonces, las acciones comprometidas es listo, ¿qué vas a hacer hoy para llegar a ser esa mamá amorosa, comprensiva, excelente? Ok, y pues Que también te tener acerca y muy, no te aleja. Ujú, ujú, tener, qué pena, tener como muy en tranquila. cuenta lo que comentabas de la hierba mala, la Mm. hierba como que la que se nace ahí y retiene que uno ejerza esos valores. Sí, esa es la que a veces nos estanca un poco en ese camino de poder cuidar realmente la planta y de poder centrarnos o enfocarnos en lo que realmente merece nuestra atención en ese momento, ¿sí? Que esa hierba mala pues puede representar un montón de cosas para cada persona y por eso es tan importante que las personas se permitan un contexto terapéutico para hacer esto. Qué chévere estar acompañado con una persona que te vaya retroalimentando el ejercicio y que no lo hagas tú solo en la casa, por ahí sin tanta guía. Pero bueno, igual si lo quieres hacer, también está bueno que lo intentes para que notes el panorama de tu jardín en este momento. Pero pues la hierba mala representa todo lo que te está alejando de tus valores, todo lo que no te está permitiendo ponerle sal a tu vida, digamos, o ponerle Ujú. azúcar. ¿Mm? Ah, bueno, Adriana, pues nada, agradecerte por esos tipsitos que nos diste frente a la identificación de los valores. Sí va muy relacionado como a los jardines, porque uno siempre quiere mantener su jardín súper lindo, súper impecable, ni siquiera así sea solo un jardín, sino una matica que a uno le regalen, y entonces estar regándola, estar quitándole como esa hierba mala que no deja que crezca, entonces es algo también como que vemos como cotidiano y que vivimos día a día y que se puede ligar mucho o se liga mucho a los valores de cómo cuidamos nosotros nuestros valores. Así es. Listo. Bueno, ya llegamos pues como tal a al final de este capítulo y Actívate con tu presente. Adriana, pues te agradezco muchísimo por estar con nosotros, brindarnos este espacio, pues brindarnos como tal ese conocimiento que nos comparte sobre los valores, que es muy, muy efectivo. Es muy bueno, es un tema que es muy importante para la vida de las personas, que aunque uno no lo crea, pero pues sí ayuda mucho como a direccionar la vida de lo que uno quiere a futuro, lo que uno quiere en este mismo momento. Y pues no, darnos la oportunidad en general de conocer sobre este tema. De nuevo, pues muchísimas gracias, Adriana, y a nuestros oyentes por brindarnos este espacio. No, a ustedes, y pues no solamente es un tema lindo y bueno, sino que está basado en la evidencia científica y eso lo hace también eh, mucho más valioso realmente. Ujú. Esto hace que pues tengamos un respaldo científico eh, y que eso pues permita que las personas realmente puedan confiar en nuestro trabajo y puedan permitirse eh, otras opciones terapéuticas ante todo lo que hay en el camino, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación, espero haberles aportado y de verdad que fue eh, muy lindo haber estado con ustedes en este espacio. No, pues nuevamente gracias a ti, pues por este espacio también, brindarnos
pues como te digo, la información y pues sí, realmente lo que tú dices, que no solo es porque es muy bonito y todo, porque es realmente el respaldo científico bastante amplio y que dice que sí es bastante efectiva, pues como tal, digamos, este tema de valores en general. Bueno, nada, Adriana, nuevamente agradecerte. Em, Cualquier cosa, me comentabas que tienes Instagram, que apareces como Es que es difícil porque es Adri, P de Peña y Psico, otra doble P. Me pueden encontrar en Instagram con ese arroba y pues bueno, ahí también hago posts sobre todo lo que me gusta y lo que aprecio de las terapias de tercera generación. Así que bueno, espero que sea un contenido de valor que también lo puedan seguir por ahí. Muchas gracias. Y nada, una feliz tarde. igualmente. Gracias, Adriana, por compartirnos tus redes sociales. De nuevo, agradecerle a nuestros oyentes por habernos permitido este espacio y esperamos que sea de mucho agrado para ustedes y asimismo que sea de un gran aporte a su conocimiento y aprendizaje. Les deseo una muy feliz noche